Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos conversando con la consejera regional Roxana Vigueras, el arquitecto y presidente del Colegio de Arquitectos Víctor Giannoni y Verónica Pablaza, directora de la carrera de Educación Parvularia de la UNAP, como siempre acompañado por Omar Williams, ¿cierto?, nuestro analista. Hablábamos del tema del plan regulador, ¿cierto?, antes de ir a la pausa. Yo recuerdo al arquitecto Jorge Poblete, ¿cierto?, que en paz descanse, más de 10 años estuvo con este tema, Víctor, ¿cierto?, en los periodos del alcalde Soria. Se señalaba que ya estaba casi listo, que se estaba, ¿cierto?, por salir, y nunca vio la luz el plan regulador. Y después, en el periodo de Mirta Dubós, efectivamente se licitó a una consultora, a una empresa externa, ¿cierto?, y cuando estaban ya bastante avanzados, también se les quitó el trabajo, se dedujo, digamos, algunos retrasos, en fin. Y no hemos tenido... ¿Qué pasa con el tema? Dicen algunos, mal pensados, ¿cierto?, que esto de tener el arbitrio, digamos, de tener la potestad de autorizar o no las construcciones, las poblaciones, los edificios, es una tentación muy grande para la autoridad y por eso no hemos avanzado en el tema. Bueno, la verdad ¿Son mal hablados esas personas o qué? A ver. Mira, yo tengo la coincidencia de haber sido también presidente del colegio durante la época que Jorge Poblete Gres estuvo realizando el estudio del plan regulador por los años 92, 93. De triste experiencia, porque lamentablemente nunca se avanzó. Incluso en esa oportunidad estaba de ministro de la Vivienda el señor Echegaray, y con él, Alberto Echegaray, y con él coincidimos en apurar, digamos, y el Ministerio de la Vivienda nos ayudó mucho, junto con el Colegio de Arquitectos, hicimos puja, digamos, para poder apurar este asunto, y le entregamos un plan regulador que en definitiva estaba esbozado y que en esa época Iquique y Altos Pisos era una sola cosa, y para que en definitiva, digamos, saliera rápidamente. Pero la verdad que la última apreciación que tú hiciste tiene razón. O sea, yo creo que el hecho de que no exista, digamos, le da mayor poder al administrador. Y eso sucedió en esa oportunidad. La verdad que al final murió por inercia. El tema del plan regulador nunca más se supo. Escasamente se hizo un seccional del borde costero en la zona del barrio El Morro, hacia el costado norte, digamos. En esa oportunidad, en la época en que se construye el terrado, que incluso se posterga la construcción de un edificio. Bueno, historia ya larga. El segundo plan regulador, que se llamó en el periodo de la alcaldesa Dubós, ese fue adjudicado a un grupo que estaba encabezado por la UNAP, Sergio García y René Mancilla. Ese estudio se estuvo haciendo, incluso se invirtió mucho en ese estudio, y existieron algunos problemas de plazos. Por ejemplo, qué sé yo, que se habían contratado los aviones para hacer el aerofotogramétrico, hubo problemas con días nublados, se hubo que postergar, entonces, y para conseguir de nuevo... Bueno, el tema es que se dilató y la autoridad en esa oportunidad no quiso aceptar excusa y se echó abajo el plan regulador. Y a lo mejor de nuevo por la misma razón que comentabas al terminar tu intervención, digamos, que no le interesa a nadie, digamos, que exista una regulación. ¿Por qué? Porque la verdad es que el plan regulador del año 81 es muy permisivo. Es muy permisivo. Es de una época, digamos, en que Iquique la cantidad de vehículos por persona era mínima, ha aumentado mucho, en que en la zona, digamos, de Iquique llegaba hasta cuando más Los Molles, o ahora Santiago Polanco. Entonces la verdad que era una época muy previa de Iquique, prácticamente Altos Pisos no existía, Altos Pisos eran unas quintas. Entonces la verdad que estamos en presencia de dos escenarios absolutamente distintos. Ojalá que la verdad que yo creo que en todos siempre, digamos, hay que ver la oportunidad. Yo creo que esta es la oportunidad de que en definitiva, digamos, se piense en esto. Se piense, y en relación a lo mismo que comentabas, digamos, respecto de los famosos tsunamis, que lamentablemente yo creo que ahí también hay una alarma pública que se ha ido generando. Originalmente se había fijado cierta línea de seguridad, luego se acogieron a ciertos
a ciertos convenios internacionales que fijaron la cota 30 y nos tiraron a todos hasta la avenida Salvador Allende, cosa que, si revisamos la historia de Iquique, el maremoto del año 1877... Hay documentos, digamos, que testimonian cómo fue eso. Pero el agua no llegó a la Plaza Prat. Claro, no llegó a la Plaza Prat. Y que fue lo mismo que pasó ahora. Claro. La inundación fue un poquito... En la aduana. Sí. Y de haber sido en Cabancha, porque Cabancha en esa época no había registro. Así que, en la Puntilla fue más grave. Exacto. Sí. Pero eso era todo. Y fue lo mismo de ahora. Entonces, el problema es que se ha ido generando una alarma pública de un tsunami que viene y en definitiva, digamos, es lamentable. Pero la ciudad no puede vivir en torno, digamos, al susto, al miedo, a lo que tú comentabas respecto del temor, digamos. Yo creo que la ciudad hay que planificarla sin temor, digamos, y sin que nos duela, digamos, establecer los lugares. Por ejemplo, es increíble que los lugares que se suponen que son sitios seguros no tienen iluminación permanente, de emergencia. Por ejemplo, la luz de emergencia está puesta en la costa. Sí. Entonces, en definitiva, digamos, todos los que alguna vez nos tocó subir... Sí, nos tocó subir ese día nosotros... a los que nos tocó subir, la verdad que era a ciega. Entonces, la verdad que no se han generado los corredores. Además, las vías, digamos, de subida y de bajada estaban abordadas por vehículos. Entonces, ¿por qué no se generaron vías exclusivas? Por ejemplo, todas las vías de circulación que bajan son las por las cuales asciende la gente. Claro. Cosa que si hay algún vehículo que está subiendo, bueno, que suba por la que corresponda. Claro. Pero no es el caso, la verdad que había un descontrol total, siendo de que nos pusieron muy buena nota respecto de que... Bueno, Víctor, no vamos a agotar el tema, por supuesto, en este programa, pero tenemos que seguir avanzando. Y Verónica, tú señalabas, digamos, la situación esto que enfrentan las familias y cómo se le pone coto, cómo se resuelve, cómo ahora ya vamos a cumplir un mes, ¿cierto?, de este evento. ¿De qué manera la gente lo puede enfrentar? ¿Cómo sientes tú que debiera, sobre todo la gente que nos está viendo, y que dice, a ver qué hago, o tengo que ir al psicólogo, ¿cierto?, o pedir una consulta, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo hace un momento atrás les agradecía la oportunidad de estar acá porque precisamente escribí un documento, a ver si me lo publicaban en algún diario local, preocupada precisamente por eso, porque fíjate que la familia no necesariamente manejamos qué hacer después de un estrés como el que vivimos. Pero sin lugar a dudas que tal vez el saber cómo hacerlo a las 2 semanas de ocurrido el evento no era lo más importante, es precisamente este momento, y por eso lo agradezco tanto la oportunidad, cuando nos vamos a empezar a ver los primeros síntomas emocionales, sociales, que quedan como secuelas de la crisis que hemos vivido. Y desde esa perspectiva a mí me parece muy interesante decir a todas las familias de nuestra región que las familias tenemos de manera natural elementos, toda familia tiene elementos a los que puede recurrir en situaciones de crisis como esta u otras, separación de padres, violencia, abusos, etc. Por lo tanto, decirle a las familias que en esta etapa lo que se requiere es que la familia aborde el tema, que si ha tenido miedo de hacerlo hasta el momento, es tiempo de conversar y de escucharse como familia. Y de manera particular, por supuesto, a los niños. Las manifestaciones de los niños, desde los 8 años hacia arriba, son verbales, pero las manifestaciones de los niños más pequeños, menores de 8 años, que están en una etapa evolutiva, digamos, prelógica, más preoperacional, sus manifestaciones son más bien corporales, son gestuales, son manifestaciones conductuales, más que verbales. Por lo tanto, allí yo creo que las familias tenemos que desarrollar, o potenciar más bien, no desarrollar, potenciar lo que sabemos hacer. Una madre y un padre o un cuidador de niños, poniéndonos en las diferentes estructuras familiares que existen, conoce
a sus niños, conoce a los integrantes de su familia. Entonces hay que estar atento a cuestiones como en los niños más pequeños, menores de 8 años, sus reacciones físicas, si se ven comportamientos disruptivos, como andar un poco malhumorado, andar menos concentrado, orinarse en la cama, cuestiones que a lo mejor ya eran superadas por un niño de 3 años, por ejemplo, y hay allí un proceso de retroceso para la familia. Comprender qué es la forma que tienen los niños de comunicar sus miedos, sus sustos y su estrés. Por lo tanto, más que... no es tiempo, digamos, no estamos en una situación en donde, si bien queremos recuperar la calma, recuperarla implica aceptar esto, aceptar que la familia tiene que estar más junta, que si el niño antes se iba a la cama solito sin necesidad de compañía, ahora hay que acompañarlo y dejar que los niños expresen sus emociones. Volver a los jardines infantiles y a las escuelas es una buena estrategia. Fíjate que la contención emocional que te pueden dar los pares, en el caso de los niños, es muy importante. Además, descomprime la tensión que hay en la familia, puesto que la familia ya tuvo que vivir como tal un proceso de evacuación, por ejemplo. Entonces se ve nuevamente repitiendo eso. En cambio, dejar a los niños en los establecimientos, por muy cerca del mar que estén, por muy en zona de riesgo, comillas, que estén, los colegios tienen buenos programas de evacuación y nos hemos sacado, como lo decías tú hace un momento, buena nota en el proceso de evacuación. O sea, mira, existen 250 docentes en la región que son monitores de seguridad en todos los establecimientos. Los docentes están preparados para enfrentar situaciones como la que estamos viviendo. En estos días, por ejemplo, que han vuelto poco más del 80% de los establecimientos han iniciado actividades. Los niños que no han ido se están perdiendo un importante proceso de contención de parte de las escuelas, de sus profesores y también de los pares, de los niños. Por lo tanto, es fundamental, primero, yo digo, que la familia reconozca que no está desamparada, que cada familia, la estructura que tenga, las condiciones en las que esté, en una carpa o en una casa o en una cancha, ellos como núcleo familiar tienen un potencial que lo pueden activar. Segundo, que la familia sepa que necesita proteger de manera particular a los niños. Ellos están mucho más en crisis, aunque no lo parezcan tal vez, que los adultos. Que una oportunidad importante de acompañar a los niños en ese proceso de recobrar las confianzas, de recobrar las seguridades, es acompañándolos con mucho ojo, mucha observación en sus juegos, dejarlos jugar mucho, porque el juego es decía por ahí una connotada especialista, estudiosa de la primera infancia, que cuando los niños juegan se encuentran ocupados en su principal actividad. O sea, no hay actividad más importante para un niño que jugar. Por lo tanto, un llamado a las familias, dejemos que los niños jueguen. Allí es donde nosotros como adultos podemos ver cómo están. Ok. Verónica. Omar, ¿qué hacemos con los restaurantes, pasando a otro tema, con la gente que vive el turismo, con el comercio? Hay poco todavía, la gente tiene temor de ir al centro, la ciudad, después de las 8 de la noche está prácticamente vacía. ¿Cómo se retoma la normalidad ahí? Yo no sé cómo, pero sí puedo señalar que el impacto es tremendo en nosotros. Yo creo que nosotros aún no lo dimensionamos, tal vez porque estamos enfrentando con fuerza, con energía, lo que se nos vino, cómo paramos, cómo tratamos de dar normalidad y no nos hemos dado los adultos
tal vez no nos hemos dado el tiempo de evaluar el impacto que produjo en todos nosotros, sin distinción, hombres, mujeres, niños, jóvenes. Entonces acá hay un impacto, porque, mira, a ver, como reflexión personal, ya, ok, el primer terremoto, ya, bien. Al otro día, yo personalmente me dediqué a rescatar las pocas figuras que nos quedaron, a ponerlas de nuevo. Estoy en eso, y viene el segundo. Claro. Entonces, o sea, un golpe y en menos o un poquito más de 24 otro golpe y tienes que pararte. Tenemos que pararnos, ya, para seguir adelante. No podemos quedarnos en el suelo. Yo creo que es una condición importante pararse. Pero lo que a mí me preocupa entonces es cómo nos recuperamos ya como ciudadanía. Creo que el esfuerzo que dice Verónica, que yo sé que lo están haciendo, ¿verdad?, en algunos núcleos, en algunos lugares, pero ahora como ciudad, como región, ¿cómo nos recuperamos ya y también logramos entonces recuperar confianza, construir futuro, tener un horizonte al cual aspirar? ¿Ya? Y eso va, yo creo que lo que tú señalas, que hay una baja en los locales nocturnos, no es nada más que, a mi juicio, una demostración de que todavía el impacto en nosotros no ha pasado, lo tenemos, está acá adentro. Es que además tiembla cada rato, entonces lo recuerdan que uno trata de olvidarse. Sí, tenemos réplica, digamos, ¿cierto? Por lo menos unas 5 o 6 diarias, y algunas grado 4, algunas grado 5, pero el proceso normal, digamos, eso es lo que dicen los especialistas, ¿cierto? Ya dice, este es 5, este es 5. Claro, sí, no, ya tenemos, cada uno tiene su sismógrafo particular, ¿no? Y vemos a ver si se mueve o no los líquidos en la casa. Bueno, vamos a hacer una pausa, hemos terminado ya el segundo bloque de nuestro programa y ya regresamos con Masa Crítica aquí en Iquique Televisión.